Mis queridos amigos, hablando de la RC, se pronuncian acerca de algo que se vino denunciando desde siempre y hasta siempre. Viva la patria, pero que nunca les paran bola, como siempre. La historia de vida de la RC. Denuncian, nunca les paran bola. Así fue con Arroz Verde, así fue con INA Papers, así fue con Pandora Papers, y nunca les paran bola. Entonces, ahí está lo de la revolución. Ahí está la revolución. Relajando solitos, porque nadie les para bola. Bueno, al menos la opinión pública y la sociedad siempre tendrá presente quiénes son los que hacen y no hacen. Y este es un tema que me parece importante y qué bueno que al menos un grupo esté ahí. Dice acá, las agencias de publicidad se encargan. Sí, pero ¿cómo llegas a las agencias? Yo quisiera que las agencias empiecen a modernizarse. Es tan difícil. Bueno, no es tan difícil, hay que tener un equipo, pero no lo tengo. La bancada de la Revolución Ciudadana denunció en el hall de la Asamblea Nacional varias irregularidades en el censo. Eso fue un desastre. Eso fue una mamarrachada, señores. Eso fue una vergüenza. Ese censo no debería ser tomado en cuenta. Oiga, ¿cómo puede ser un censo si no se paralizó el país? Y todo el mundo andaba por donde le daba la gana. Un censo en una situación de crisis de inseguridad, en donde nadie te permitió entrar a la casa, pues. ¿Quién te iba a dejar entrar porque te asaltaban? ¿Ok? Dice acá. Dice. No entiendo. Con 1.5 millones si matas una vaca de 1.500, Nelson, buena plata. No entiendo, mi querido Diego. Entonces no iba a dar datos reales. No iba a dar. Saludos, dice acá Brian Nex. Saludos a todo ese grupo allá en el exterior. Es una vergüenza. Yo contento. Que íbamos como, me acuerdo tanto como a 18 millones de ecuatorianos. Que en sí somos pequeños, ¿no? Bueno, Costa Rica tiene como 3 millones. Saludo para los ticos, que compartimos muchas similitudes y principalmente Costa Rica, que tiene para mí al mejor de los comediantes, cineastas, productores y escritores de Latinoamérica, desvalorado porque no sale más, el señor Hernán Jiménez, el mejor estandopero para mí de la habla hispana. Pero bueno, otro cuento es eso. Inconsistencia, señoras y señores. ¿Okay? Una de ellas es la inconsistencia de cifras. Por ejemplo, en septiembre del 2023 éramos 16.9 millones. Sin embargo, hoy somos más de 17.7 millones. Qué casualidad que en el censo del 2021 el pueblo afroamericano y su representación poblacional era de 4.8 en el 2010. Luego en el 2010 de 7.2 y en este censo retrocede a 4.9. Hemos vuelto al peso poblacional de hace 22 años. No tiene lógica. Y obviamente, pues Paola Cabezas, de la comunidad, de la raza negra de este país, igual creo que nuestro buen amigo Roberto Cuero, saltaron, pues, ñaño. Obvio, pues. Sí, mucha gente emigró, pero no es para disminuir tanto, no. Y tampoco, teniendo en cuenta este tipo de situaciones de marca de nuestra raza, ¿verdad? De nuestro mestizaje, que te preguntaban, y que si en años pasados eran de 7.2 y se regresan a 4.9, ¿qué pasó? Pues es ilógico, hay una inconsistencia. Yo siempre lo dije, pero oiga, como en los medios y como esta gente crea lo que es una decepción completa. Nunca dijeron nada, nunca cuestionaron nada. Ese Guillermo Lazo hizo ese censo ahí maltrecho. Ojalá que Noboa se ponga pilas, algo se tiene que hacer, pero no. Sí sabe lo que marca el censo, marca todo. Presupuestos, inversiones, todo marca el censo. Yo me niego a mí me pregunta, sí, ¿cuánto? 18 millones de ecuatorianos somos nosotros. De verdad, 18 millones de ecuatorianos.
Pero a mí me da coraje cuando me empiezan a reducir a la población. ¿Han migrado? Sí, han migrado, pero hasta eso creo que también se toma en cuenta. Y hay registros para tomar en cuenta. ¿Que se están yendo? Claro, pues. Obvio que se está yendo la gente. ¿Acaso se dejaron de ir? ¿Ok? Póngame las palabras de Paola Cabezas y también de Roberto Cuero en torno a este tema bastante preocupante. Nosotros alertamos el año anterior en esta misma Asamblea Nacional que ese censo era antitécnico, que no contaba con la rigurosidad necesaria y sobre todas las cosas, el tiempo nos ha dado la razón. Con bombos y platillos nos decían que éramos 16.938.986 ecuatorianos según el censo que él hizo. Ayer, sorpresivamente, como por arte de magia, somos ahora 17.700.000. Qué casualidad que en el 2021 el pueblo afroecuatoriano, su representación poblacional era del 4,8%. En el 2010 pasamos a ser el 7,2%. Y en este censo somos el 4,9%. Es decir, que hemos vuelto al peso poblacional de hace 22 años atrás. ¿Tiene lógica? El censo de Guillermo Lasso fue un fracaso y no podemos permitir que pase por agache todas estas irregularidades. Por supuesto, por supuesto. O sea, oiga, y ¿saben qué? A veces no logro entender cómo hay personas, pero no se pongan en esas cosas. ¿De qué sirve eso? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque los presupuestos se hacen en base a la estadística. Y por decirte, si hay un presupuesto, un proyecto, algo para el tema de los afrodescendientes ecuatorianos, nuestros negros ecuatorianos. Dice, no, pues si son nomás ¿cómo es? 4.8, entonces en base a eso el presupuesto se genera. El presupuesto se genera para todo. El censo se utiliza para el presupuesto de todo. Entonces, por supuesto, oiga, y solamente ellos. O sea, no le molesta al resto. Oiga, mis queridos amigos, la improvisación ha hecho que este país vaya de tumbo en tumbo. Y para no ser improvisado, tú necesitas datos, números, estadísticas, censo. Hasta para poner un negocio, ¿no? Yo que no soy experto en eso, soy ignorante en todo. Haces un análisis, preguntas, evalúas, dices voy a poner un negocio, entonces haces todo eso, ¿no? Roberto Cuero, ¿qué dice? Posiblemente, si estamos de un lado político o no, posiblemente, si no sentimos en carne propia la exclusión, no entendamos algunas cosas. Hace unos meses escuché una disertación y decía esta persona que no se necesita ser pobre para entender la pobreza, que no se necesita haber sentido hambre para entender el hambre. Con todo respeto y con todo cariño a quien lo dijo, si no has sido pobre, difícilmente vas a entender la pobreza. Si no has sentido hambre, difícilmente vas a saber lo que es el hambre. Obvio, muchas gracias. Teóricamente se puede, pero... Eran las expresiones del asambleísta Roberto. Bueno, hablaba de la exclusión, y sí, no, completamente, totalmente. O sea, si es la persona, y esto no quiero que se lo tome mal, pero tú puedes tener mucho privilegio y ser condescendiente y tener empatía. ¿Se acuerdan ustedes? Había un video que se viralizó de una chica, justamente cuando nuestros hermanos indígenas en representación de la sociedad salieron en marcha y esta chica súper aniñada decía, sí, es verdad, o sea, yo sinceramente no tengo ese tipo de problemas, pero eso no quiere decir que yo no sienta y no crea que este tipo de grupos han sido excluidos y que necesitan una mayor atención. Eso no quiere decir que yo no tenga empatía y que apoye y que crea que definitivamente el Estado, el gobierno, deben apoyar a estos sectores
que obviamente yo jamás pues podré estar, porque es que así quiera ser pobre, mis queridos amigos, es que no puedo. No puedo. O sea, si yo un día quiero amanecer y decir, papá, hoy amanecí con ganas de ser pobre, no puedo. No puedo porque estoy registrado en todos los seguros, habidos y por haber, y donde camine y donde vaya, tengo exclusividad, ya ni siquiera necesito tarjetas, solamente es la pinta nomás. Es la pinta. ¿Sí me entiendes? O sea, ni siquiera es la tarjeta. Es la pinta. Esto aquí no se hurta ni nada, es, tú sabes, ¿no? Es una cosa que nace, ¿no? No puedo. Me gustaría ser pobre, me gustaría sentir, pero no puedo. La pinta de uno lo desborda. Pero eso no quiere decir que yo no sepa realmente cómo se siente y cómo sienten estas personas. Lo de cuero lo entiendo, porque es difícil si no has pasado por eso. Sin embargo, sí hay mucha empatía, y yo creo que lo más bonito es la empatía, ¿no? Yo conozco mucha gente que literalmente son así, y son muy buena gente, son muy chéveres, son muy condescendientes, y pues de verdad sí lo sienten y sí quieren apoyar. O sea, es muy difícil esto. El tema acá es que los grupos no se vean excluidos, aún más con este censo que lamentablemente no ha tenido los resultados esperados. Ahora, me imagino yo que a través de la legislatura deben hacer algo. Es que es impresentable. Oiga, no hubo resultados. A Lazo por último no le interesó el resultado. Una cosa, créanlo amigos, desastrosa. Yo lo viví, lo anuncié y hoy vemos ya el tema. Triste pero cierto. Se acabó